¿cómo quieres vivir? Y tengo que remarcarlo nuevamente. ¿Cómo quieres vivir? Y mis hermanos, la pregunta es compleja, ¿verdad? Es una pregunta compleja. ¿Cómo quieres vivir? Pero también es inclusiva. Es decir, que demanda de todos y de cada uno de nosotros una decisión bajo todo sentido de responsabilidad. Y es inclusiva porque es competencia de todos. A todos nos compite. ¿Cómo queremos vivir? En nuestros días, mis hermanos, la cultura y la sociedad, y con tantas ideologías y filosofías que se han inventado, ofrecen múltiples respuestas a la pregunta, ¿cómo quieres vivir? Sin embargo, solo hay dos maneras de responder a esta pregunta en conformidad con la Biblia, la palabra autoritativa, inerrante e infalible de Dios. Y la primera manera de responder a la pregunta ¿cómo quieres vivir? Vivir conforme a la palabra de Dios. Número 2, o vivir en conformidad con el mundo. Solo hay esas dos respuestas y esos dos caminos y esas dos maneras de responder bíblicamente a la pregunta ¿cómo quieres vivir? ¿Vivir en conformidad con la palabra de Dios o vivir en conformidad con el mundo? Así que vamos a escuchar el consejo de Dios y vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y solamente vamos a estar en el verso 13 y 14, y dicho de paso, que en estos dos versículos vamos a estar durante 3 semanas, porque el contenido teológico es demasiado y no quiero desaprovechar, al menos en lo que a mí respecta, ninguna oportunidad de predicar de estos dos versículos. Así que mis hermanos, vamos a honrar la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14, y leemos la palabra santa de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amén. Padre eterno, gracias por tu consejo, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Con nosotros está tu Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en medio nuestro. Y yo te ruego, Señor, yo te ruego, Padre mío, Padre eterno y Padre nuestro, que seas tú, amado Dios, derramando una vez más de tu sabiduría, derramando una vez más de tu poder, de tu misericordia y de tu gran amor sobre cada uno de nosotros. Los que estamos aquí y los que también están allí siguiéndonos a través de las redes sociales. Guíanos, Señor, siempre a tu verdad y por favor que mantengamos anclados en tu bendita palabra, porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, gracias. Es interesante que en el verso 13 hay una palabra específica que une lo que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos está revelando a través de la Escritura, desde el verso 1 hasta el verso 12, y esa unión o ese puente es esa palabrita que tenemos allí, por tanto.
Así que lo que el apóstol y la palabra de Dios hoy nos está diciendo es que ya que hemos escuchado esos primeros 12 versículos, lo hemos leído, lo hemos entendido, hemos asimilado, hemos comprendido la grandeza de Jesucristo y esa salvación tan grande que Él nos ha dado, en base de esa información, en base de ese conocimiento, pero sobre todas las cosas, en base de esa verdad que ahora está atesorada en cada uno de nuestros corazones, Él nos dice que hay solamente una manera de vivir y de agradar al Padre. Y es necesario entonces recordar que Pedro está escribiendo a un grupo de iglesias donde la gran mayoría de ellos son judíos. También habían griegos o gentiles, como nosotros, pero la gran mayoría de ellos, personas judías que conocían ciertamente las escrituras sagradas que hasta ese momento estaban escritas y era el Antiguo Testamento. Y hermanos, en alguna medida encuentro un paralelo en las palabras de Pedro en relación con las palabras del Señor dichas a Israel antes de cruzar el Jordán a través de la boca de Moisés. Y antes de cruzar, Moisés declara la palabra del Señor y le dice de parte de Dios al pueblo de Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso está en Deuteronomio 30:15 como referencia. Y encuentro ese paralelo en este primer capítulo de la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, porque Pedro está exponiendo una verdad eterna, pero también nos está diciendo en este último versículo 14 cómo debemos conducirnos como hijos obedientes y no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y ya sabemos cómo era nuestra ignorancia. Así que hoy, cada uno de los que estamos aquí, estamos disfrutando de una victoria que ni ustedes ni yo nos merecíamos, y como ya lo he dicho anteriormente, que ni ustedes ni yo la hemos ganado, sino que ha sido el mismo Dios, el Verbo encarnado, Cristo hecho hombre, enteramente Dios, que vino y tomó tu lugar y el mío para pagar una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar, porque en la sentencia y en la ley y en la declaración judicial de Dios, Él había manifestado que la paga del pecado es muerte y Dios no se contradice. Así que, así como todos estamos muertos por nuestros delitos y pecados bajo la cabeza federal o bajo la cabeza representante de la humanidad, el primer Adán, así vino el segundo Adán, haciendo referencia al Señor Jesucristo en su humanidad, para que Él sea nuestro representante, tomar nuestro lugar, ir a la cruz y pagar esa deuda y soportar la ira de Dios. Mis hermanos, y quiero unir aquí algunos conceptos importantes que hay en el verso 13 y 14. Por tanto, esperad por completo en Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. La palabra nos está diciendo que nuestro fundamento y la solidez de nuestra salvación radica en la permanencia de Cristo. Y si estamos en Cristo, si hemos sido unidos espiritualmente en el Espíritu, en verdad con Cristo, debemos entonces ser hijos obedientes. La palabra en esta mañana nos presenta un contraste binario. Número uno, por un lado, la luz y las tinieblas. Por segundo lado,
la verdad y la mentira. Mire cómo la palabra está contrastando un estilo de vida. ¿Cómo quieres vivir? ¿En la luz admirable de Cristo o en las tinieblas del pecado, la maldad, la soberbia y todo lo que encierra la palabra pecado? Y por la otra parte, en este binario, ¿quieres mantenerte anclado firme en la verdad o quieres retroceder hacia la mentira? Hermanos, la palabra nos está diciendo, no yo, la palabra nos está diciendo que todos nosotros somos conocedores de una verdad revelada por Dios en su bendita palabra. Y en algún nivel, ustedes y yo conocemos esa verdad. Pero también la palabra nos está diciendo que somos participantes de esa verdad que está en Cristo. Porque la palabra es el Evangelio es Cristo Jesús, todo es Cristo. De manera que, ¿cómo quieres vivir? ¿Como hijos obedientes en verdad y luz? ¿O como hijos de desobediencia en mentira y en tinieblas? Hermanos, para mí no es fácil venir a predicarles esto, pero yo tengo que hacerlo, porque fui llamado a predicar todo el consejo de Dios. Y también la palabra dice que conociendo una verdad y no compartirla, también se nos cuenta como pecado. Así que, hermanos, escúcheme atentamente a lo que voy a decir para que usted pueda entender en la plenitud del mensaje. Dije que bíblicamente solo hay dos maneras de vivir, ¿verdad? Bíblicamente solo hay dos maneras de vivir. Sin embargo, escuchen, el enemigo de nuestras almas presenta un engaño adicional, un engaño más para responder a esa pregunta, ¿cómo quieres vivir? Es decir, que el enemigo nos presenta otra de sus múltiples falacias y en medio de tanta ideología, porque hoy hay 102 maneras de responder a la pregunta ¿cómo quieres vivir? Ideología de género, 102, le han agregado 100 cosas más. Eso es parte de la falacia del enemigo. Así que hoy les voy a presentar 2 más 1. 3 maneras de vivir, pero solo una verdadera. Y alguien decía que la mejor manera de entender una verdad es primero observando la mentira, porque cuando observamos la mentira vamos a apreciar, a valorar y a ver el esplendor y la belleza de la verdad, y más cuando es la verdad de Cristo. Así que aquí está la primera de las posibles respuestas a la pregunta ¿cómo quieres vivir? Vivir en medio de la mentira y las tinieblas. Esa es la primera. Vivir en medio de la mentira y las tinieblas. Cuando alguien, mis hermanos, necia y obstinadamente persiste en vivir en la mentira, se está colocando bajo el poder del pecado. Se está colocando bajo un dominio. Y a veces no lo vemos así. Algunos me han escuchado y yo lo tengo que confesar aquí. Antes de venir a Cristo, yo no veía el pecado de esa manera, que en realidad estaba bajo un poder, bajo un dominio y bajo una autoridad que es Satanás. ¿Y qué significa entonces estar bajo el poder o el dominio del pecado? Déjeme decírselo. Significa estar bajo condenación y muerte. Bajo condenación y muerte. La palabra de Dios es bien clara
y dice que la paga del pecado es muerte. Ese es el salario, el pago que cada uno de nosotros recibimos como retribución cuando obstinadamente, conociendo una verdad, tomamos la decisión de pecar voluntariamente. Estar bajo el poder del pecado significa también estar separados de Dios. Mire, esto es una de las cosas más graves. Separados de Dios. Hermanos, Dios es santo por múltiples razones divinas, pero cuando voy al texto hebreo, encuentro que la palabra santo significa literalmente cortado, es decir, separado. Y por eso Dios es santo, porque Dios está separado, apartado. Sin embargo, en su infinito amor, en su gran misericordia, Él establece una relación directa con cada uno de nosotros. Y la única, escúchenme mis hermanos porque esto es importante, la única manera de que Dios, el Señor de gloria, pueda establecer una relación directa y personal contigo y conmigo es por lo que Dios ha hecho en su amado Hijo en Cristo Jesús, que ha restaurado esa relación, redimiéndonos, rescatándonos, sacándonos, salvándonos de ese mundo de pecado, de oscuridad y de muerte. Entonces Él nos traslada, como dice primera de Pedro 2:9, que somos ahora un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Él nos ha trasladado de ese mundo de tinieblas a su luz admirable. Y es allí en la luz admirable de Cristo que ustedes y yo podemos tener una relación y una comunicación con el Padre. Pero si nos salimos de esa luz admirable y nos vamos de allí, del reino de Dios, de su cobertura, y nos vamos necia y obstinadamente a un mundo de oscuridad, Él es santo y allí se rompe la relación con el Padre. ¿Es Dios quien la rompe o somos nosotros? Por eso, hermanos, vivir bajo el poder del pecado significa estar bajo condenación y muerte. Número 2, estar separados de Dios. Y número 3, bajo el juicio venidero de la ira de Dios. Y hay muchos predicadores que por congraciarse con la congregación y por tener los recintos completamente llenos, solo hablan del amor, de la compasión, de la misericordia, pero nunca predican del pecado y de la ira venidera de Dios, porque no quieren ofender a los oyentes, o porque quieren, usted lo dijo en un término argentino, la guita, el dinero. Hermanos, ¿pero eso es amor? No. Amor es hablar con la verdad, aunque sea dura, pero esa es la verdadera manifestación del amor. Cuando el pastor, el predicador, el evangelista habla todo el consejo de Dios sin diluir, sin torcer la palabra. ¿Por qué? Porque nos va a incomodar, qué bueno, bendito sea el Señor, pero nos va a sacudir y nos va a abrir el entendimiento y nos va a colocar en una realidad para que reaccionemos y no nos dejemos engañar más por el enemigo. El Señor, hermanos, hace una advertencia seria al que peca deliberadamente. Y está en otra de las cartas preciosas, Hebreos, en el capítulo 10, verso 26 y 27. Y la palabra del Señor dice en el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente después de, lástima que no está allí, pero remarqué esa frase después de, y es como hacer una pausa.
¿Después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hay una consecuencia. Y aquí está también. Ya no queda más sacrificio por los pecados. El más grande y eficaz y suficiente sacrificio fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y Él ya se ofreció como un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre, para redimirte a ti y a mí de esa oscuridad, de ese estilo de vida. Y dice el texto que ya no hay más sacrificios por el pecado. Y ahora escuche lo peor, lo más grave, lo más delicado, mis hermanos. El verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, ¿a quién? A los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Los que deliberadamente pecan porque se ponen en una guerra contra Dios. Eso es rebeldía. Empiezan a contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y quién fue el primero que contradijo la palabra santa del Señor? Satanás en Génesis 3, con que Dios os ha dicho que el día que comieres de ese fruto no morirás. Sabe Dios, y ahí está el engaño, que el día que comieres seréis como Dios. Y esa misma estrategia sigue presente hasta nuestros días, mis hermanos. Así que, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en medio de la mentira y las tinieblas? No. Y aquí está la segunda. Y la segunda es la falacia. ¿Recuerdan lo que les dije en la parte introductoria? Que solo hay dos maneras de vivir. Y aquí está la falacia, la otra mentira del enemigo. Vivir, y aquí fui intencional al incluir esta palabra, vivir oscilando entre cristiano y el mundo. Vivir oscilando entre cristiano y el mundo. Y no es que me estoy buscando términos rebuscados para adornar el mensaje, no. Tiene un propósito. Hubiera podido utilizar la palabra fluctuante, que también es lo mismo, en un sentido amplio, pero no en un sentido específico. Déjenme recordarles lo que dice el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces, mis hermanos, nos hacemos ignorantes cuando ya no lo somos, porque ignorante, entre otras cosas, es carente de una información o de un conocimiento. Entonces, ya no somos ignorantes, porque ya tenemos esa información, ese conocimiento. Y qué pesado es ese conocimiento que reposa sobre cada uno de nuestros hombros, la verdad de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra oscilar? Y aquí se van a dar cuenta por qué no utilicé fluctuante. Moverse alternativamente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, moverse alternativamente, primero hacia un lado y luego hacia el contrario, y aquí está el punto, desde una posición de equilibrio determinada por la verdad. Es decir, mis hermanos, se lo voy a explicar. Dios, el Señor, nos ha dado una posición de equilibrio, una posición de seguridad. Y ustedes saben que si estamos en una cuerda floja y hay un punto de equilibrio, ese punto de equilibrio es un punto de seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos movemos de ese punto de equilibrio, de ese punto de seguridad, allí es donde viene el desastre,
moverse alternativamente, primero hacia un lado y luego hacia el contrario. Dios, el Señor, ya nos rescató de un mundo de tinieblas a su luz admirable. Pero resulta que hay muchos que quieren vivir el domingo como cristianos y el resto de la semana de acuerdo con el mundo, entonces se mueven al otro lado, y al otro lado es un mundo de tinieblas, es un mundo de pecado, es un mundo de mentiras, es un mundo de contradicciones, y allí no hay equilibrio, allí no hay seguridad, allí vamos a perecer, y allí nos vamos a exponer al santo juicio de la ira de Dios. Mire cómo lo dice la misma carta de Pedro en el mismo capítulo 1, en el verso 17 y 18. Escuchen, hermanos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál peregrinación? El caminar en la fe cristiana. Debemos conducirnos con temor todo el tiempo. Y aquí no está hablando la palabra de miedo. No. Es ese temor reverente a la palabra santa de Dios. Es ese temor reverente a esa verdad que Cristo ya depositó en tu corazón y en el mío. Por eso dice la palabra, el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance éste a entender la obra perfecta que ha hecho Dios. Hermanos, y mire lo que dice el 18, sabiendo, ciertamente ya estás informado que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a unir tres frases de este texto. Y si invocáis por Padre al Dios eterno, creador del cielo, conducíos con temor todo el tiempo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe eso, hermano? ¿Sabe el significado profundo? ¿Sabe lo que significa la obra portentosa de Cristo en la cruz? ¿Sabe lo que ha hecho el Señor dándote vida eterna, humillándose hasta lo sumo y haciéndose uno como nosotros, solo para traerte al Padre? Porque no hay ninguna otra manera de que vayamos al Padre si no es a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, no podemos estar oscilando, ahora sí voy a decir fluctuando, porque ya tienen una dimensión más amplia de lo que es fluctuar, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Este es un engaño de Satanás. ¿Y Satanás a quién es el que quiere engañar? Al mundo ya lo tiene bajo su poder. Ahora quiere engañar a los redimidos, a los elegidos, a los llamados. Y la misma carta de Pedro en este primer capítulo, lo primero que el apóstol empieza diciéndonos es que cada uno de nosotros fuimos llamados, elegidos, redimidos, predestinados. El Señor es bien contundente y claro en este aspecto en el Sermón del Monte y habla de dos cosas difíciles. La primera está en Mateo 6:24 y dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, tremenda verdad, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y estar congraciándonos con el mundo. No podemos ser luz y tinieblas, mis hermanos. No podemos ser agua dulce y salada al mismo tiempo. No. Y la naturaleza lo enseña. Los ríos y los mares. No podemos, hermanos, estar con Dios
y agradando al mundo, porque terminaremos agradando al uno y odiando al otro. Eso no tiene reversa. Otra advertencia del Señor, que está también ahí mismo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:23, pero él antes en el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 Señor. Pero escuche lo que dice en el 23. Y esto es duro, hermanos. Pero hace tiempo aprendí de un amigo que es mejor hacer llorar a los amigos y a las personas que uno ama con la verdad y no hacerlos reír con mentiras. Y yo no estoy aquí para hacerlos reír, porque los amo. Y si la verdad de Dios te hace llorar, gloria a Dios. A mí ya me hizo llorar muchas veces. Hermanos, mire lo que dicen, exacto, es mejor llorar ahora y no después, porque después del crujir de dientes ya es demasiado tarde. Y entonces les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, de corazón le digo, ni mi esposa ni yo, como líderes de la Iglesia Revive, queremos que ninguno de ustedes, y sí que menos nosotros, escuchemos esa terrible palabra. Así que, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en la mentira y en las tinieblas? ¿Quieres vivir bajo el engaño y la falacia del demonio como cristiano un día y el resto de la semana como el mundo? Ninguna de esas dos opciones son verdaderas, son falsas, son mentirosas y conducen al mismo camino, al camino de muerte, de perdición y a estar bajo el juicio de la ira venidera del Señor. Así que, mis hermanos, aquí está la tercera y única verdad absoluta de responder a la pregunta: ¿cómo quieres vivir? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay otra manera. Vivir. Y esa palabra vivir es estar eternamente con Dios, disfrutando de la eternidad. Lo demás no es vida. Fuera de Cristo no hay vida. Lo que nos vende es este ión, este tiempo, este siglo, esta era, es falacia, es mentira. Se disfraza como el amo que lo rige, se disfraza de luz, pero en él no hay verdad, porque él es padre de mentira. Vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué significa? Vivir en su verdad y en su luz admirable. Todo el tiempo. No solamente el domingo. No solamente, y estoy siendo benevolente con la Iglesia Universal de Cristo cuando digo que el domingo. Porque muchos, a los 10 minutos de haber salido del culto, de la predicación, del servicio, ahí están ya poniendo los ojos en la maldad, en el pecado, en la lujuria, en la mentira y en la oscuridad. Hermanos, vivir en su verdad y en su luz admirable, ser participantes de la vida eterna que nos espera cuando Cristo sea manifestado, cuando Él regrese en gloria. Vivir como hijos obedientes. Y nosotros sabemos qué es eso. La mayoría aquí somos padres y sabemos cómo nos agrada cuando nuestros hijos son obedientes y cómo nos disgusta, nos molesta cuando no andan en obediencia, ¿verdad? Y si nos acordamos, cuando nosotros éramos hijos, aunque todavía somos hijos, pero cómo desobedecíamos a los padres, ahora nos rascamos la cabeza y Señor, cómo yo fui de necio, de rebelde con mi madre, con mi padre. Hermanos, vivir como hijos obedientes, anclados en su palabra. La única ancla segura es la palabra de Dios. Lo único que nos mantiene bajo un estado de seguridad es el ancla de la palabra
absoluta, verdadera, fiel y eficaz, que no tiene errores, es inerrante, sin errores, es infalible, nunca falla, la palabra de Dios. Hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios es mantenernos confiados en sus promesas que son fieles y verdaderas. Sus promesas son fieles y verdaderas, varón. Mujer, sus promesas son fieles y verdaderas. Y lo que el Señor promete, lo cumple. Lo cumple en el tiempo del Señor. A veces necesitamos pasar pequeñas pruebas. A veces necesitamos ponernos en modo espera. Como dicen ahora, modo avión, ¿verdad? Entonces pongámonos en modo espera para esperar en el tiempo del Señor, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Estás administrando correctamente la gracia que Dios ha depositado y ha derramado en tu vida y en la mía? Para concluir y cerrar el mensaje, mire lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo número 4, en los 2 primeros versículos. Primera de Pedro 4, voy a darle un poquito de tiempo para que lo busque. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, dice, puesto que, escuchen, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si Cristo ya padeció en la carne, en su humanidad, por cada uno de nosotros, para vencer el pecado y destruir la muerte y darnos resurrección y vida eterna, el Señor está diciendo, de esa misma manera, ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quién fue el que padeció en la carne? Cristo. Nosotros aún no hemos padecido lo suficiente y seguramente por su misericordia y su amor no vamos a padecer lo suficiente siempre y cuando, escúcheme en esto, siempre y cuando no tengamos que enfrentar la ira de Dios. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es ponernos en rebeldía y en guerra con Dios, con el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios que manifiesta su providencia, sustentándolo todo. ¿Nosotros qué podemos sustentar? Ni nosotros mismos. Es una verdad. Por eso el Señor dijo, me conviene que yo me vaya, porque si me voy, les enviaré el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el Espíritu de Dios, que ahora está en cada uno de ustedes y es el que nos hace mantenernos firmes y anclados si lo escuchamos, si obedecemos su palabra, si hacemos su santa voluntad. Y mire lo que dice el verso número 2 de este capítulo 4 de Primera de Pedro. Para no vivir, escuchen, para no vivir el tiempo que resta, lo que nos falta vivir en esta carnita, en esta humanidad, en la carne, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Y hermanos, ahí estábamos muchos, por no decir todos, si de pronto, sí, viviendo en las concupiscencias de nuestros corazones, haciendo lo que a nosotros nos agradaba. Pero damos gloria a Dios, que por su amor y grande misericordia nos ha rescatado y nos ha dado una nueva vida, una vida renovada, novedad de vida en Cristo Jesús, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir?
conforme a la mentira, a las tinieblas, como cristiano un día y el resto de la semana en conformidad con el mundo, eso es mentira, solo hay una manera de vivir. ¿Cuál es? ¿Cómo quiere vivir? Conforme a la voluntad de Dios. Y voy a hacerles la pregunta directa a todos los que están aquí. Y sí quiero una respuesta audible. ¿Cómo quieres vivir? Ay, qué hermoso. Vamos a decirlo otra vez. ¿Cómo quieres vivir? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea Él. Bendito Él. Bendita su palabra. Bendito por los siglos de los siglos el Santo Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, agradando al Señor, haciendo su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.